¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este taller Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, todas, todes, en este día 27 de mayo, ya de mayo de 2023. Y bueno, pues de verdad estamos pues muy contentas porque tenemos un día de verdadera celebración a propósito de este año que estoy también celebrando estos 10 años de este taller donde se me ha permitido trabajar en este espacio los comentarios de sentencias relevantes que tengan que ver con materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres y las niñas. Y bueno, pues yo agradezco mucho la oportunidad de este espacio. Ha sido gracias al apoyo de la doctora Patricia Galeana, nuestra directora y fundadora del Museo de la Mujer, pero además también de la Federación Mexicana de Universitarias, donde también he tenido el gusto de participar y sigo en ello. Y la verdad estamos muy felices, estoy muy contenta de tener aquí esta tarde a la doctora Patricia Galeana como una invitada más que especial, una invitada a quien le tengo mucha admiración y cariño, de verdad. Y bueno, vamos a escuchar sus muy interesantes comentarios y opinión, experiencia sobre este tema de el derecho al aborto, ¿no? Y cómo nos va a ir precisamente llevando de la mano la importancia que tiene este derecho y que no ha sido sencillo el siquiera nombrar la palabra aborto, no ha sido sencillo, ha sido una lucha y sigue siendo una lucha de mucho tiempo y seguirá haciéndola desgraciadamente. Y bueno, bienvenidas a este Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, voy a presentar una semblanza muy breve de la doctora Patricia Galeana, porque sin duda es muy amplio su importantísimo currículum. Y bueno, leeré solo una breve semblanza sin dejar de reconocer todo el trabajo tan importante y publicaciones que también tiene en su historia de vida. Ella es historiadora por la UNAM, ha sido investigadora y es catedrática de la misma universidad, donde estableció la clase de Historia de las Mujeres en México. Autora de 16 libros, de 104 capítulos, coordinadora de 327 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos de 2002 a 2013. Fue embajadora de México en Colombia. Es presidenta fundadora de nuestra querida Federación Mexicana de Universitarias, fundadora y curadora del Museo de la Mujer. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca la medalla al Mérito Ciudadano en 2011, que le otorgó la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. El Premio Universidad Nacional 2022, que este es reciente y le reiteramos una muy sincera felicitación. El reconocimiento al Mérito Universitario 2022 de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el reconocimiento este año, donde también le reiteramos nuestra muy sincera felicitación, el Sor Juana Inés de la Cruz y los tres de nuestra muy querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctora, pues estamos muy contentas de escucharle esta tarde y por favor, tiene usted la palabra y me gustaría comenzar preguntándole cuál ha sido una impresión sobre su experiencia en esta importante lucha por los derechos de las mujeres al aborto seguro, legal y gratuito, no solo en México, sino en todo el mundo, como ha sido su gestión de toda su vida y su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias, Idalia. Bueno, yo antes de responder a su pregunta quisiera felicitarla y felicitarnos en la Federación Mexicana de Universitarias por contar con una abogada como usted,
defensora de nuestros derechos, una jurista que pues se ha dedicado al trabajo en el poder judicial, que es un poder fundamental para que pueda haber una democracia y para el respeto a la Constitución, al marco jurídico que norma nuestras vidas, pues en nuestra patria, México. Entonces, pues yo, la verdad, creo que una de las pues, actividades que más ha enriquecido al museo desde su fundación es el de integrantes como usted, comprometidas con compromiso social, que han hecho este taller ya por 10 años y que es una fuente de conocimiento para que toda la ciudadanía pues tengamos conciencia de la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del respeto a las normas que nos rigen y que podamos fortalecernos como ciudadanía con ese conocimiento. Entonces, el entender que las sentencias de pues, la Suprema Corte, las sentencias de derechos humanos, pues nos atañen a toda la población, creo que es algo fundamental. Entonces, pues dicho esto, que me parece que tenemos que reconocérselo a la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, este trabajo tan comprometido y que mucho nos ha aportado durante todos estos años. Pues creo que el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos pues es un derecho fundamental como seres humanos y el que se nos haya negado este derecho a través de la historia habla de la injusta cultura patriarcal que ha discriminado a las que somos más de la mitad de la población. Entonces, pues, ¿qué derecho más importante puede haber para una persona que tomar las decisiones sobre su propio cuerpo? O sea, de otra forma, si una persona no es dueña de su cuerpo, entonces no es dueña de nada. Y desde luego que he sido una activa militante, pues desde que tuve conciencia que pues fue tempranamente de toda la desigualdad que hemos vivido, la discriminación en todos los ámbitos, pues participé activamente en todas estas luchas. Tuve el gran privilegio de estar cerca, pues, de las feministas que nos abrieron brecha en México, de la maestra Griselda Álvarez, pues que no solo fue la primera gobernadora en la historia de nuestro país, sino que fue una feminista militante en un momento en el que, bueno, y todavía sigue ahora, pero que el feminismo estaba absolutamente vedado. Era un pensamiento, una posición política que inclusive le fue pues cuestionada por sus propias aspiraciones políticas, tanto cuando participó como legisladora y mucho más cuando llegó a ser gobernadora del estado de Colima. Entonces pude pues aprender a su lado, al lado de esta mujer admirable y de otras mujeres, otras luchadoras también, como doña María Lavalle Urbina, una gran defensora de nuestros derechos,
no solamente en nuestro país, siendo una de las 2 primeras senadoras de México y primera mujer que presidió el Senado, sino cómo defendió los derechos, de las mujeres en los organismos internacionales y por su obra recibió, reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas por las defensas de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues tuve, ese privilegio de tener, pues, la enseñanza de estas grandes mujeres, de gozar de su amistad y, pues, además de militar desde las marchas, cuando nos, dirigíamos a demandar a la Asamblea Legislativa de la entonces, Distrito Federal, nuestros derechos, nuestro derecho a decidir. Entonces, pues sí, mis, experiencias en ese sentido han sido, pues, variadas. Desde luego hemos, logrado avances, pero como, comentábamos antes de empezar nuestra sesión, pues en la historia nada está escrito de una vez y para siempre. O sea, la historia se va haciendo. Ciertamente, pues la muerte y quienes ya partieron, bueno, pues eso sí, ya no los podemos traer de nuevo, pero evidentemente los acontecimientos que nos han dado avances, cambios en algunos aspectos positivos en nuestra legislación, no quiere decir que ya los tengamos para siempre. Hay que ver la regresión que se dio cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con pues las ministros conservadores que logró meter el señor Donald Trump, pues echaron reversa a una medida que se estableció desde 1973 con la despenalización del aborto gracias al caso Roe versus Wade y posteriormente al Planned Parenthood versus Danforth. Entonces, esto es una muestra de que, pues, tenemos que estar alertas para que no se den regresiones como esta, pues, a las cuales, pues, no estamos ajenos, ni estamos blindadas. O sea, esto puede suceder en cualquier momento. Y de ahí la importancia del fortalecimiento de toda la ciudadanía, de que conozca sus derechos, que conozca el marco jurídico para que pueda defenderse. Claro, claro, doctora, tiene toda la razón en cuanto a, sobre todo, el vínculo que me interesa tener en el día de hoy es que lo que usted nos está contando es muy importante porque para que se construya una sentencia relevante en materia de derechos humanos, en materia de derechos civiles, si lo vemos también así, pues se requiere una lucha de la sociedad, en este caso particularmente de las mujeres, porque la realidad es que el derecho al aborto libre, legal y gratuito es una lucha de las mujeres, es una lucha histórica de las feministas principalmente, y esto también es interesante cuando se traduce por fin en un tribunal tan serio como en el caso de México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero estas sentencias, bueno, no surgen de un precedente nada más o de un caso concreto. Se han tenido que ir construyendo con los años, porque ¿Sí? también es muy, muy interesante. Y bueno, ya después veremos por qué esto que usted ahorita nos va a comentar tiene un impacto directísimo en la traducción de una sentencia. ¿Qué mejor sería que primero una legislación, ¿no? Pero sabemos que no es tan sencillo todo esto y a veces primero pasan por las sentencias de la Suprema Corte o de tribunales internacionales
o regionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de México, pero cómo todo esto que usted ahorita nos va a explicar tiene una relación completamente directa con estos temas tan importantes de nuestros derechos, para mí fundamentales, como es el tener decisión por nuestro propio cuerpo. Sí, Sí, yo ya. quisiera antes dar nada más una introducción. Quisiera yo destacar por qué es importante la historia. Porque si nosotros queremos resolver un problema, cualquiera que éste sea, tenemos que ver cómo se originó, porque si no entendemos su origen, su contexto, sus causas, las implicaciones, pues difícilmente lo podremos resolver. Entonces, por eso es que la historia no es un conocimiento, pues, erudito que se pueda o no tener, sino es un conocimiento útil, es un conocimiento necesario para entender nuestro presente y actuar en él. Y sobre todo en un país como el nuestro, parte de la región en la que es la segunda región del mundo, de acuerdo a Naciones Unidas y a la Organización Panamericana de la Salud, donde hay más embarazos de niñas y de adolescentes. Y pues donde las legisladoras y legisladores no han querido modificar el Código Penal Federal, que como pues nuestra doctora Pérez Fernández Ceja lo podrá explicar después, si se hubiera modificado el Código Penal Federal para despenalizar el aborto, no tendríamos que estarnos esperando a que cada legislatura de los estados fuera modificando la situación de las mujeres, con lo cual, desde mi punto de vista como defensora de derechos humanos, se está violando el artículo primero de la Constitución, que establece que los derechos humanos son universales, indivisibles y progresivos. Y no es posible que las mujeres que nacemos en alguno de los 9 estados que han despenalizado el aborto, tengamos más derechos que las mujeres que viven en otros estados de nuestra república, en donde siguen pues se criminaliza a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo. Pero vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos de esta situación. Déjenme decirles que el aborto se ha practicado siempre, con o sin consentimiento, en todas las culturas del mundo y en todas las etapas de la historia. Y pues en algunos casos, como en la antigüedad grecorromana, pues siempre se consideró, y así también en otras religiones como el judaísmo, que el feto era un producto, el producto era parte del cuerpo de la madre. Por lo tanto, ella tenía la capacidad, la facultad de decidir qué hacer en este caso con el cuerpo. Cabe recordar que, bueno, el hombre, la cultura patriarcal, el Estado, las iglesias, los estados y las iglesias se apropiaron del cuerpo de la mujer para controlar
la natalidad, para garantizar la progenie, y fueron dando una serie de normas jurídicas, religiosas, para apuntalar la cultura patriarcal. Veamos lo que decían los filósofos de la antigüedad. Por ejemplo, Platón consideraba que el aborto debía ser obligatorio después de los 40 años. ¿Y esto por qué? Pues porque podía haber malformaciones del producto. Entonces, por ello, se consideraba que no deberían las mujeres tener hijos después de esta edad. Aristóteles ya planteó que era el Estado el que debería de fijar el número de hijos. Y Séneca, por su parte, consideraba que la mujer debería de mantenerse bella, y que para pues mantenerse bella y agradar al hombre debía abortar. En el judaísmo vemos que se consideraba también al feto parte del cuerpo de la madre. Por ello, pues no había una penalización por lo que la mujer pudiera hacer en este sentido, hasta que venía el parto. Y en la Edad Media vemos cómo se va a dar una discusión que inicia en el siglo V y va a terminar ya en el inicio del Renacimiento y de lo que se llama Edad Moderna, sobre la hominización del feto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando depositaba Dios el alma en el cuerpo que iba a nacer. Y entonces San Agustín, en el siglo V, señaló que un cuerpo que no tenía forma no podía pues ser en un cuerpo en donde se depositara el alma. Por lo tanto, el aborto no era un asesinato, porque no destruía al alma, y el alma solamente podía llegar a un cuerpo ya formado, y esto lo estableció San Agustín según sus percepciones en aquella época, a partir del tercer mes. Después, Graciano pues reiteró esta idea ya en el siglo XI, y en el siglo XIII San Alberto Magno y Santo Tomás establecieron en sus textos que el varón tenía el alma antes que las mujeres. Fíjense, hasta en eso había una diferencia. El alma llegaba al cuerpo del varón a los 40 días, mientras que a la mujer hasta los 90. Y por lo tanto, antes de que estuviera el alma en el cuerpo, pues no había ninguna razón, pues que fuera prohibido cualquier acto de aborto. Sin embargo, bueno, esto va a cambiar, desde luego, como veremos en el siglo XIX, pero todavía en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se siguió señalando que el aborto era un pecado contra el matrimonio, pero cuando el feto tenía alma, no antes. Y si ustedes ven, resulta que en las conventos encontramos una cantidad de fetos enterrados en los conventos de todas las zonas
de la religión católica, que es la mayoritaria de nuestro país y por eso es en la que estoy abundando más en esta exposición. Y así, por ejemplo, tenemos una capilla que he tenido la oportunidad de visitar en Portugal, la capilla de huesos de Évora en Portugal. Claro que también verán algunas calaveras de adultos que están puestos en el centro, digamos, como pues de esta capilla terrible, pero también aquí en conventos de nuestro país podemos encontrar huesos de fetos de pues las monjas que abortaban después de ser violadas por los sacerdotes. Esto es algo común, repito, al mundo católico. En la edad moderna y contemporánea se va a empezar a cambiar la tesis de la hominización, o sea, de cuándo llega el alma al cuerpo y empieza a restringirse la anticoncepción. Se entiende bueno, esto desde los orígenes del cristianismo, se entiende a la relación sexual como un pecado cuyo único objetivo debe ser la procreación. Por lo tanto, la mujer debe de tener todos los hijos, como se dice, que Dios le mande, y no tener ningún tipo de anticoncepción. Ya el Papa Sixto V, en el siglo XVI, lanza la máxima pena de la religión católica, que es la excomunión, a cualquier acto de anticoncepción y también al aborto. Pero va a ser hasta el siglo XIX. No me voy a detener en todos los cambios que se van dando porque sería muy largo, pero el cambio definitivo va a ser el del siglo XIX, cuando en 1869 el Papa Pío IX va a condenar definitivamente el aborto y cualquier tipo de anticoncepción y acaba con esta distinción de que el alma llegaba al feto después de que ya estaba formado. Y entonces va a establecer esta doctrina. Cabe destacar que este papa fue un papa que pues puso muchos lineamientos que siguió la iglesia y que ha seguido la iglesia hasta la fecha, como que cuando el papa habla ex cátedra, lo que está diciendo es dogma de fe, pero además fue un papa muy político y muy polémico porque hizo un syllabus errorum y en este syllabus condenó al liberalismo y todos los conceptos que habían surgido del liberalismo, entre ellos la soberanía nacional. Consideró que el concepto de soberanía era un concepto contrario a la Iglesia Católica porque la Iglesia y el Papa deberían de tener la última palabra en todos los estados católicos. Y concretamente hizo un consistorio secreto para condenar
la Ley Juárez, a la Reforma de México, en la cual se limitaron las facultades de los tribunales eclesiásticos. Pues este papa también fue el que estableció, pues, que el aborto era un pecado, y la máxima pena, pues, que da la Iglesia Católica, la excomunión en su contra. Esto se reiteró ya en el siglo XX por el Papa Pablo VI, que condena todo tipo de control artificial de la natalidad. Y en el siglo XX, pues, vamos a seguir con esta posición de la Iglesia, que va a tener, pues ya se establecerá en el Código de la Ley Canónica de 1917, en donde la excomunión alcanza no solo a la mujer que practica el aborto, sino a todo aquel que la auxilie en esta acción: médicos, enfermeras, parteras, etcétera. En el Segundo Concilio Vaticano también se estableció el principio, pues, que encontramos en algunas de las constituciones de los estados mexicanos, de que la vida se debe proteger desde la concepción y se prohíbe todo tipo de anticonceptivos. La Iglesia ha hecho excepciones, también hay que señalarlo, como la que hizo el Papa Joseph Ratzinger cuando hubo un congreso por el Día Mundial de la Juventud en España, y entonces en el Parque del Retiro, esto lo pude constatar con mis propios ojos, se pusieron estas, confesionarios que están ustedes viendo ahí en la imagen, en donde por esa sola ocasión se autorizó a los sacerdotes para que a su vez absolvieran a los jóvenes, a las jóvenes que habían abortado. Por otra parte, cabe destacar que diferentes eh, pues gobiernos totalitarios, como el de Hitler, por ejemplo, consideró que el Estado era el que debía decidir cuántos hijos debía tener la mujer, y desde luego abortar cuando había una malformación. O bien en el gobierno chino, en donde pues por esa razón se hizo la conferencia de Beijing en China, por el problema gravísimo que se había creado a partir de que el Estado chino había limitado que cada pareja solo podía tener un miembro, un hijo. Y resulta que decidían las parejas abortar a las niñas y no a los niños. Y entonces se empezó a dar un desbalance terrible de la población, porque había más hombres que mujeres. Inclusive cuando y se prohibió después el ultrasonido, por ejemplo, pero hubo una cosa terrible, porque todavía cuando nacían algunas niñas, estas eran abandonadas en los bosques, pues para que se murieran, ¿verdad? Y pues todo esto llevó justo a que la conferencia de los derechos de las mujeres fuera en Beijing, precisamente para tratar de parar estos actos inhumanos.
Ahora veamos cómo empieza el proceso de despenalización del aborto. El primer estado que lo despenalizó fue Suecia en 1910. No voy a repasar aquí todo, pues todo el mundo, imagínense, les abrumaría con tantos datos, pero aquí está el caso que mencionábamos hace un momento de el Roe versus Wade, que en 1973, fíjense desde cuándo y cómo se pudo echar abajo una medida que tenía tanto tiempo de estar en vigor. Se reconoció el derecho a la intimidad implícito y derivado de la mujer. Sin embargo, pues esto fue suspendido en junio del 22. También les había yo mencionado el caso Planned Parenthood versus Danforth, en el que las menores de edad también podían hacer uso de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, aún sin la autorización de sus padres. Y el dato que sí me interesó traer y compartir con ustedes fue el de la Corte Italiana en 1975, porque bueno, pues Italia es la sede del barrio del Vaticano, este estado sui generis, ¿verdad? En donde está la cabeza de la Iglesia Católica. Y bueno, pues resulta que la Corte de Italia tuvo una decisión muy importante en 1975, señalando que entre dos bienes jurídicos protegidos, el de la madre y el del embrión, no puede haber equivalencia, que el de la mujer es el bien mayor, ya que es la persona plenamente desarrollada. Después, en 1985, el Tribunal Constitucional Español estableció que el derecho a la maternidad era exclusivo de la mujer. Pero antes de entrar en el aborto en México, ¿qué es la legislación del aborto en el mundo? Actualmente, el 59% del mundo tiene acceso a un aborto legal. 64 países tienen despenalizado en todos los casos. Bueno, en nuestro continente, pues desde luego, desde Canadá, en fin, ahora se está discutiendo en Estados Unidos, hasta Argentina, Colombia, en Europa 38 países, en Asia 14, en África 5 y en Oceanía 3. Y 24 países solamente son los que lo tienen prohibido por cualquier circunstancia. En América, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. Aquí yo quiero llamar la atención sobre el caso de Nicaragua, porque en Nicaragua hubo un viraje de 180 grados. Originalmente, al triunfo de la Revolución Nicaragüense, se había despenalizado el aborto totalmente y fue el primer país de América Latina en hacerlo. Sin embargo, este viraje que ha causado la muerte de muchísimas mujeres en Nicaragua ha sido total, y entonces el país que primero había dado este paso, pues resulta que ahora eh, ahí tenemos prueba de las regresiones. Ahora lo tiene penalizado por todas las causas,
No importa que la mujer se esté muriendo, se deja que la mujer se muera, pero no hay interrupción del embarazo por las creencias de la nueva religión que adoptó el señor Daniel Ortega y su esposa. Y bueno, ahora pasemos, después de ver estos casos dramáticos de regresiones, que lo mismo estamos viendo en Estados Unidos que en Nicaragua, pues veamos la situación en México. En México, la lucha por los derechos, inclusive al conocimiento de su propio cuerpo de las mujeres, se va a empezar desde el primer Congreso Feminista en 1916. Aquí sería muy largo que les diera toda esta historia, pero sí me parece importante mencionarlo, porque en este primer Congreso Feminista, Hermila Galindo planteó la necesidad de que las mujeres conocieran su, sus sexos, su sexualidad, y tuvieran conocimiento sobre su cuerpo. Y bueno, ya se imaginarán que fue un escándalo, de inmoral no la bajaron, y pues de todas maneras es un hecho histórico que marca el inicio de la lucha en México por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Después, en Yucatán también, en donde tuvo lugar este primer Congreso Feminista en 1916, pues va a llegar al poder Felipe Carrillo Puerto, y aquí sí yo quiero decir que ha habido hombres feministas, aunque no se consideren o no se llamen a sí mismos de esta manera, han sido defensores también, se han dado cuenta de la injusticia y han defendido los derechos de las mujeres. Y es el caso de Felipe Carrillo Puerto y de su hermana Elvia Carrillo Puerto, que van a encabezar un movimiento muy importante en Yucatán que tuvo repercusiones, ahorita vamos a ver, a nivel nacional, en el que mandaron a traducir el escrito de la enfermera Margaret Sanger, un escrito que había publicado desde 1919 en Estados Unidos, que se llamó La limitación de la familia. Y entonces ahí hablaba de una serie de métodos anticonceptivos, y esta enfermera tuvo ideas muy avanzadas, como denunciar que había violación en el matrimonio, que porque aunque una mujer estuviera casada con un hombre, esto no quería decir que ese hombre podía utilizarla sexualmente cuando quisiera, y que el obligar a una mujer a tener relaciones sexuales era degradarla y prostituirla. Pues este documento, que ya se imaginarán ustedes que tuvo un impacto muy importante en Estados Unidos, pues fue del conocimiento de los Carrillo Puerto, y ellos lo mandaron traducir con el título de La brújula del hogar. Fue traducido en 1922. Y déjenme decirles que la primer tiraje es un folleto de 13, 14 páginas, cuando mucho 19, si van de acuerdo, y en el primer tiraje se acabaron los 5,000 ejemplares el primer día de su publicación. Se tuvo que hacer una reimpresión de 10,000 ejemplares que también se acabaron inmediatamente. Y la idea de Felipe Carrillo Puerto era que se legislara para despenalizar el aborto por razones socioeconómicas.
cuando una mujer tenía ya 5 hijos, no podía mantener a ninguno más, que debería de tener derecho a interrumpir su embarazo. Esto causó un escándalo y entonces el secretario de Educación Pública, que era pues el gran alfabetizador, pero que en este aspecto mostró su conservadurismo, José Vasconcelos, que acabará siendo pronazi, pues va a apoyar una campaña que encabezó el periódico Excelsior, dirigido por Rafael Alducín, para contrarrestar estas ideas, pues que les parecían condenables de lo que estaba sucediendo en Yucatán, y se estableció la celebración del 10 de mayo, del Día de las Madres, en el mes de la Virgen, que es el mes de mayo, precisamente. Y entonces se daba premios a las madres que más hijos tuvieran, para recalcar pues esta visión de que la mujer pues había sido para ser la reproductora de la especie, y esta era su única función. Y después de todo esto, pues vino una reacción, desde luego, que fue apoyada por la Iglesia Católica, para que no proliferaran las ideas que se estaban difundiendo en Yucatán. Finalmente, a Felipe Carrillo Puerto, como recordarán, lo asesinan en enero de 1924, y entonces pues no puede poner adelante pues estas y hacerlas una realidad, es, estas iniciativas de ley. Inclusive pues las diputadas que habían sido electas, porque él apoyó también a la primera regidora que hubo en México, y 3 diputadas, pues tuvieron inclusive que 2 de ellas salir de Yucatán. Otra no, porque tenía vínculos ahí políticos, pero se echó abajo cualquier iniciativa semejante. Más adelante ya va a empezar a haber un poco de, digamos, humanismo, al establecer que la violación sí era una causa para abortar legalmente. Esto se establece en el Código Penal Federal de 1931. Después de esto, en fin, hay otros intentos importantes de despenalización del aborto, de mujeres tan destacadas como Matilde Rodríguez Cabo, que escriben un documento junto con la cubana Ofelia Domínguez, del aborto por razones socioeconómicas, pero pues no logran tener éxito. En 1990 hubo pues en Chiapas la idea también de promover una iniciativa de ley para que se despenalizara el aborto y que hubiera pues libertad para la planificación familiar. Sin embargo, pues hubo una gran campaña de la Iglesia y del Partido Acción Nacional, y esto se frenó. Y no solamente eso, sino que va a haber ya el establecimiento de la primera constitución
de un estado de la República Mexicana, que fue la de Chihuahua, de 1994, en donde se establece que la vida debe ser protegida desde la concepción. Esta es la norma que, como ya habíamos mencionado, estableció la Iglesia Católica. Y no obstante que somos, de acuerdo a nuestra Constitución, un estado laico, pues el estado de Chihuahua estableció esta norma católica, de dogma católico, desde 1994. En el 2000 no se dejó interrumpir su embarazo a la niña Paulina, seguramente recordarán este caso. Y por otra parte, en el 2007, pues después de la lucha de muchas mujeres en este sentido, se logró la aprobación de la interrupción legal del embarazo hasta por 12 semanas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto sucedió en el 2007. Y entonces hubo una campaña de las autoridades eclesiásticas a nivel nacional, y aquí tuve la posibilidad de tener contacto con las legisladoras estatales que personalmente me refirieron cómo había habido, pues el obispo del lugar le había llamado al gobernador, el gobernador a la legislatura local, y la campaña fue muy exitosa. Esto prueba la fuerza política de la Iglesia, porque en 18 estados se protegió la vida desde la concepción. Y pues otros estados se quedaron con iniciativas semejantes, con la misma iniciativa. Fue el mismo texto el que mandaron las autoridades eclesiásticas a todas las legislaturas estatales. Lograron que se aprobara en 18 estados, y en el resto pues separaron las iniciativas, pero fueron presentadas. Esto creo que es un dato histórico importante. Después, en la Ciudad de México se continuó pues avanzando, y aquí está el proceso de despenalización en los estados, que se da después de la campaña en contra del ILE de la Ciudad de México, hasta que en la actualidad pues tenemos 9 estados donde se ha logrado la despenalización. Pero como les digo, desde mi punto de vista como ciudadana, pues esto rompe el principio de igualdad y progresividad de derechos que debemos tener todas las mexicanas. Ya para pues concluir, y que ahora pues nos pongamos a dialogar o a ver lo que dice nuestro público, quisiera yo hacer un reconocimiento a una gran mujer defensora de nuestros derechos, que fue la doctora Graciela Arroyo de Cordero, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que fue nuestra consejera honoraria. Bueno, tuvo diferentes cargos en la Federación Mexicana de Universitarias, y ella hizo un estudio fundamental, que fue fundamental, reconocido por ministros y ministras de la Corte. Este estudio lo hizo la doctora Graciela Arroyo de Cordero con la red de enfermeras, porque los médicos que ya pues habían tomado el monopolio
de la obstetricia. Aquí quiero comentarles que la primera médica, la doctora Matilde Montoya, pues resulta que no la dejaron, pues que pudiera ejercer como médica después de haber tenido la especialidad de obstetricia, porque resulta que como una mujer iba a ser obstetra, imagínense ustedes. Entonces, bueno, también se hizo una guerra en contra de las parteras, desde luego, y hace poco acabamos de tener una revisión histórica de la importancia de la partería en nuestro país. Pero pues los médicos se rehusaron a colaborar en esta investigación de la doctora Graciela Arroyo de Cordero, que hizo a lo largo y ancho del territorio nacional con la red de enfermeras. Y ahí pudo constatar que no obstante que estuviera penalizado el aborto, en todos los hospitales lujosos del territorio nacional se practicaban abortos todos los días. Lo único que se necesitaba era tener el dinero para pagar el legrado o como le pusieran en el parte médico. Y pues la doctora Graciela Arroyo demostró cómo este era un hecho que hablaba de la injusticia social, porque a las mujeres pobres se les mandaba a las clínicas clandestinas donde acababan muriendo por no tener acceso a las medidas higiénicas para practicarse la interrupción del embarazo. Y quiero decirles que pues fuimos una comisión a ver a los ministros de la Corte cuando se estaba en el proceso de aumentar los causales de despenalización. Imagínense ustedes con qué personalidades. La maestra Griselda Álvarez, la doctora Clementina Díaz y de Obando y la doctora Graciela Arroyo de Cordero. Desde luego, ella era la de la voz cantante, porque ella era la experta, y empezaba por decirle a los ministros, además, la doctora Graciela Arroyo, déjenme decirles que era católica, era una mujer muy sencilla, siempre vestía de negro y su único ornato era una gran Virgen de Guadalupe que traía colgada en su pecho. Y empezaba por decirles a los ministros, me acuerdo del ministro Azuela, por ejemplo, que estaba impactado. Pues, señor ministro, yo soy católica practicante. Soy madre de tantos hijos, abuela de tantos nietos, y estoy por la despenalización total del aborto. Y aquí le voy a demostrar por qué. Y les entregaba todo el estudio de todos los hospitales y además hizo incluso el cálculo de todo lo que costaba a la propia Secretaría de Salud que llegaban las mujeres moribundas a pedir servicios de salud y que pues no las podían dejar morir en la banqueta. O sea, hizo todo un estudio y las personas, los miembros de la corte, quedaban absolutamente impresionados y después supimos por la ministra Olga Sánchez Cordero que este estudio impactó en forma decisiva pues la decisión de la corte. Para abundar en estos temas, les recomiendo una obra publicada por la Federación Mexicana de Universitarias
que se puede consultar en el Museo de la Mujer, que es por la descriminalización de las mujeres en México. Y ahí están pues todos los antecedentes históricos, cómo el no permitir un aborto seguro es un acto de violencia contra las mujeres, cómo se debe de respetar al Estado laico, la necesidad de la educación sexual, etcétera. Y bueno, para terminar la presentación y que pasemos a los comentarios de nuestra querida Idalia y también los que tengan a bien hacer nuestra audiencia, les quisiera pues poner la última lámina, destacando lo dicho por la doctora Graciela Arroyo de Cordero. El aborto es un problema de salud pública y de justicia social. Por lo que, pues, era el lema de nuestras marchas de tiempo atrás: educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y despenalización para no morir. Gracias, pues a ver ahora qué comentarios eh, quiere hacernos nuestra querida doctora Idalia. Doctora, pues muchas gracias por esta muy importante guía histórica, pero no histórica solamente, sino bastante vigente en muchos aspectos, porque vamos comprendiendo al conocer la historia de esta justificación religiosa de la penalización del aborto, nos vamos dando cuenta cómo pues tiene toda una lógica que siempre va a aterrizar en el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Personas con capacidad de gestar también, pero principalmente de las mujeres, me refiero en este contexto histórico que usted nos está comentando, donde precisamente cuando se habla en 1869 de Pío IX, que condena ya el delito de aborto, que cambia toda esta manera de mirar a los fetos, pero incorpora este dogma de fe de que la vida empieza desde la concepción en este contexto y cómo apenas en este ya siglo que estamos viviendo, como en este contexto actual, en los Estados Unidos, en muchos lugares que han modificado, han regresado, ha tenido un efecto de regresividad el tema de los derechos y libertades de las mujeres, pues cómo sigue siendo el fundamento, ¿no? Sigue siendo el tema toral, pese a que estamos hablando de que fue una doctrina dogmática religiosa y que sigue siendo el sustento de muchas modificaciones normativas, y más grave en México, que fue el sustento de la reforma a los 18 estados que usted también comentó, que fueron posteriores a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y que yo me acuerdo muy bien también a manera de anécdota, que cuando sucedió esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo me quedé muy impactada. Digo, yo aparte también tenía en ese tiempo como 26, 27 años, entonces para mí eran cosas muy impresionantes, que yo pensaba que ya había sido un paso bastante importante esta despenalización del aborto en la Ciudad de México, y que la Suprema Corte lo hubiera reconocido como constitucional, y de repente se viene esta cascada de reformas a los estados de la República, con personas que incluso en su momento se asumían defensoras de los derechos de las mujeres, pero sus partidos políticos votaron a favor de estas reformas. No voy a decir partidos políticos porque además ahorita casi hay veda electoral, pero me refiero yo que no, y aparte no es un tema que nos interese ahorita, pero cómo estas personas votan por estas reformas para regresarnos al contexto de que la vida empieza desde la concepción en un sentido jurídico, aclaro. Y todo esto a mí me deja muy como, pero ¿cómo? Y me recuerdo que alguien que en ese tiempo era ministro de la Corte me dice, pues es que era obvio, o sea, ¿tú qué esperabas que iba a suceder? O sea, ¿qué esperabas que iba a suceder si la Corte confirma esta reforma como constitucional en la Ciudad de México?
Evidentemente, ante este fenómeno iba a haber una contrarreforma. Y eso es lo que sucede cuando este tipo de derechos que tienen que ver además con nosotras, con las mujeres, tienen una presencia bastante importante y ganan un terreno, por así decir. Evidentemente viene una contrarreforma, viene una reacción bastante fuerte al respecto. Y parte también de lo que a mí me parece muy importante que usted ha comentado es mirar todos estos aspectos, porque no estamos nunca en un territorio ya completamente seguro cuando se reconocen nuestros derechos, sobre todo estos que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres en el sentido de la libertad, porque ahora, desgraciadamente, la agenda feminista también concentra bastante energía en el tema de feminicidios, por ejemplo, trata de mujeres y de niñas, que todo si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta, se sigue concentrando en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. Y cómo todo sigue siendo siempre esta situación donde el dogma religioso se va imponiendo en las legislaturas, en los partidos políticos, y lo reconocido tales por tribunales puede volver a hacer un retroceso. Entonces, ahora, como usted también bien menciona, es verdad que es absurdo que en 9 estados de la República se permite interrumpir legalmente el embarazo hasta hasta las 12 semanas de gestación, y en otros no. Y en otros no, y además en su caso tendrán que pedir un amparo, pero sabemos los tiempos que lleva esto, los costos que lleva esto, porque no se ha dado también una reforma ya total y comprometida con el tema. Entonces, también no tenemos, o sea, para las personas que consideran que ya no tiene ningún sentido seguir luchando por estos derechos porque ya está reconocido por la Corte, porque ya 9 estados de la República lo tienen, pues se equivocan mucho porque en realidad no tenemos algo todavía tan sólido en el país como para considerar que no puede haber un retroceso como fue en los Estados Unidos. Es decir, si hay un cambio en la integración de la Suprema Corte, que esperemos que no, de verdad esperemos que no, porque por ley, por constitución, no corresponde todavía a los tiempos, y eso es mi punto, no estoy diciendo por otra cuestión, sino todavía no corresponde un cambio de la Corte, no es, y los cambios a la Corte tienen que ser paulatinos en los ministros, o sea, no pueden ser de tajo. Pues sí, tenemos que estar muy atentas en todo esto y a mí sí me parece muy importante. Voy a leer brevemente algunos comentarios que nos han llegado en el Facebook. Sandra Flores, saludos desde Tamaulipas. Carmelita Solano, buena tarde, saludos desde Ojo de Agua, Estado de México. Roxana Maldonado nos saluda desde Campeche. Verónica Chavira nos saluda desde Chihuahua. O sea, qué bueno que nos estén, ¿no? En diferentes, y que esos estados que todavía no despenalizan el aborto, bueno, pues qué bueno que estén pendientes de esta muy importante conferencia de la doctora Patricia Galeana, pues para tener estos elementos, ¿no? Carmelita Solano, gracias doctora Galeana, un gusto escucharle sobre todo el recorrido que realizó sobre el aborto, muy interesante. Quisiera preguntarle si hay algún libro sobre el tema que puede usted sugerir. Justo lo sugirió, que es el de Por la descriminalización de las mujeres, que además de que está en nuestro muy querido Museo de la Mujer, también vamos a ver si ahorita lo pueden poner en el acceso gratuito que se tiene de la liga, a ver si es posible para que quienes nos están viendo también lo puedan consultar por esa vía. Ahorita le pedimos a las compañeras a ver si nos pueden apoyar en poner el link de la consulta de la parte que se puede ver de este libro, que es muy interesante. La doctora Alicia Girón, a quien queremos también mucho en nuestra querida Federación Mexicana de Universitarias. Felicidades, doctora Galeana, muy interesante. Jorge Carballar Fuentes, y a partir de las iniciativas del gobierno de Felipe Carrillo Puerto, los grupos en el poder organizan la creación del Día de las Madres, que sí, también la doctora Galeana ha tenido muy interesantes aportaciones e información sobre este tema. También comenta, el mundo se encuentra en un proceso de revolución femenina contra las políticas antifeministas, encabezado por grupos de gran poder político y económico que promueven y apoyan legislaciones en contra del aborto. El derecho al aborto debe de ir acompañando con el acceso libre y gratuito de métodos anticonceptivos. Es la opinión de Jorge Carballar. Y bueno, hasta ahorita tenemos hay más comentarios.
la doctora Gloria Luz Alejandra, también una muy, muy querida compañera de la Federación Mexicana y amiga. Muchas felicidades, doctora Patricia Galeana, excelente exposición. Y también la doctora Alicia Girón dice, Graciela Arroyo, una gran mujer y fue una excelente directora de la hoy Facultad de Enfermería. Fernanda Morales, no conocía el trabajo de la doctora Graciela Arroyo, muy importante su labor y trabajo en este tema. Bueno, pues parte, le comentaría también a Fernanda Morales, parte del Museo de la Mujer y mucho del trabajo de la doctora Patricia Galeana, cuando publica las efemérides que están en el museo, que ustedes pueden también visitar la página del Facebook, porque todos los días se citan a mujeres relevantes en la historia. Parte de este proyecto, de este trabajo, es mostrar a las mujeres que debemos conocer y debemos agradecer porque marcaron una brecha para que ahora las nuevas generaciones pues tengan mayores herramientas para luchar por sus derechos, y por supuesto que una de ellas es la doctora Graciela Arroyo. La doctora Gloria Ramírez, otra queridísima amiga y también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, excelente presentación, muy reveladora del papel de la Iglesia Católica y de los partidos conservadores, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que interpuso en 2007, que es todo un tema ese, lo que llevó a pronunciarse, como bien lo dijo la Suprema Corte, que presentó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma en la Ciudad de México, lo cual ratificó el aborto, lo cual ratificó el aborto legal en la entonces Ciudad de México. Sí, claro. Que también, aquí hago paréntesis con el comentario de mi muy querida doctora Gloria Ramírez, que también lo promovió el Procurador General de la República. O sea, ustedes... Medina Mora. Fueron concretamente con nombres y apellidos el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional, y Medina Mora, Procurador General de la República. Y luego ministro de la Suprema Corte de Justicia, que tuvo que renunciar después, que es otro tema. Sí. Sí. Pero yo recuerdo una cosa, y siempre lo comento cuando se da la coyuntura. Cuando me tocó estudiar en la Suprema Corte de Justicia estas acciones de inconstitucionalidad para apoyar en un dictamen con el jefe que tenía en ese entonces, yo recuerdo una cosa que no se me va a olvidar nunca. En ambas acciones de inconstitucionalidad, porque las estudié de principio a fin, y eso sí me lo puedo decir así yo de primera persona, disculpen, pero había un pequeño detalle que yo lo comentaba, ¿no? En ambas acciones, no, en ninguna parte se decía la palabra mujer. En ninguna parte se hablaba de derechos de las mujeres, en ningún apartado, y eran unos escritos así de un tamaño importante, con muchos conceptos de invalidez, que así se llaman, digamos, cómo se hacen en bloque los argumentos cuando se hacen este tipo de asuntos. En ninguno de estos importantes documentos, y que además cada uno traía diferentes argumentos, porque se entiende que los trabajaron en equipo, porque me da esa lógica, ¿no? Porque eran diferentes argumentos en cada una. En ninguno se mencionaba la palabra mujer con sus derechos, a eso me refiero. En ninguna parte. Aquí me gustaría añadir que, bueno, fíjense, la situación de la invisibilidad de las mujeres llegaba hasta este extremo que nos acaba de mencionar la doctora Pérez Fernández Ceja, pero ahora hay otro movimiento en el que también ya las mujeres no existimos. Porque resulta que pues yo no soy persona gestante, ni quiero gestar, ni quiero ni puedo. Entonces, pues ya no existo porque ya las mujeres no existimos. Claro. Pues es una cosa gravísima. Sí, es muy grave, muy, muy grave, porque costó mucho trabajo que en las leyes se pronunciara la palabra mujer. Y este tema también tiene mucho que ver con la jueza Ruth, que en su momento también peleó por este tema en los Estados Unidos, cuando dijo eso, que en muchas enmiendas de los Estados Unidos nunca se mencionaba la palabra mujer, y que esto sí generaba un tema al momento de tomar decisiones trascendentes para estos tribunales como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y sí es un tema. Y también recordemos que los feminismos
se han trabajado, quienes nos asumimos feministas, hemos trabajado por la palabra con la A, porque nos llamen con la A, es decir, mujeres, si es directora, no es director. Si es enfermera, no es enfermero. Si es doctor, es doctora. En fin, estas palabras que dicen que es una simplicidad, no lo es. Y por eso es tan importante el nombre, los conceptos y cómo nos vamos nombrando en el lenguaje cotidiano, ¿no? Y sí es todo un tema. Y a mí eso no se me olvida nunca, porque en ninguno de los planteamientos que había, incluso se hablaba de que estas reformas violan los derechos de los padres, ¿no? Los padres biológicos que sí quieren tener al hijo y que cómo es posible que, o sea, regresamos al caso precisamente de Rose versus Wade, o que precisamente discutieron estos temas, ¿no? Que no era un tema de, incluso lo que también comentó la doctora Patti sobre la Corte Italiana que en 1975, y este es un argumento que, ojo, también la Corte Mexicana en 2021 implementó para, cuando se le tuvo que hacer la ponderación, dijo, aquí no hay ponderación de derechos, dijo la Suprema Corte Mexicana, porque la vida de una mujer ya nacida, desarrollada, no vamos a compararla con el bien jurídico tutelado, que en este caso es el feto, sin que no signifique que el Estado no protege a los fetos. Claro que los protege, absolutamente sí, pero no hay un punto de comparación. Y este fue uno de los argumentos bastante fuertes que tuvo la Corte Mexicana a propósito de, ahora que mencionó la doctora Galeana, el tema de la Corte Italiana. Es uno de los argumentos muy, muy fuertes para decir que no tenemos que caer en ese juego de un tanto de falacia de que vamos a hacer una ponderación de derechos entre mis derechos como Idalia mujer y los de un bien jurídico protegido como es un feto de algunas semanas de gestación, ¿no? Entonces, esto también es un tema bastante, bastante interesante. También la doctora Gloria Ramírez felicita a la doctora Patricia Galeana por su exposición. Desde la perspectiva histórica es muy importante para conocer esta historia inacabada y siempre con riesgo de retrocesos. Totalmente de acuerdo con la doctora Gloria Ramírez. La maestra Gabriela del Valle, otra muy, muy querida amiga integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Felicidades, doctora Galeana. Muy importante su conferencia y cómo podemos llevar desde las universidades y en particular desde la FEMU a los estados que no aceptan el aborto, un convencimiento de la necesidad por la seguridad de la vida de las mujeres. También es un comentario desde nuestra muy querida maestra Gabriela del Valle. Saludos también desde California, Ace Bear. Ace Bar, así se nombra. Y bueno, doctora, pues a mí me parece muy importante lo que usted nos está comentando y como también una pregunta a propósito de todo esto, ¿cuál es su impresión sobre parte también de lo que comentó la doctora Gloria Ramírez sobre cuál es por qué nos preocupa a quienes nos interesa y hemos dedicado mucho tiempo, bueno, algunas con mucho más tal vez fuerza, en fin, pero a este tema del derecho al aborto libre, legal y gratuito? ¿Por qué no podemos quedarnos como, llamémosle, tranquilas en México? Porque la Suprema Corte de Justicia, en efecto, emitió 3 sentencias muy importantes que ya definen el tema de fondo, donde dicen que principalmente 2 argumentos relevantísimos. Uno es, los estados de la República no pueden legislar para decir quién es persona y quién no es persona. Eso le compete a la Federación y a la Constitución Federal definir quién es persona y quién no es persona en la ley. Esto es un paso muy importante que definió la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Y el otro también muy importante es que señala que las mujeres, y aquí también agrega a las personas con capacidad de gestar, pero se concentra más en el tema de las mujeres tenemos derecho a la autonomía reproductiva y reconoce el tema de la libertad reproductiva y la autonomía reproductiva como parte del derecho del libre desarrollo de la personalidad, cuya base es para ejercer casi pues todos los demás derechos. Entonces, no sé usted qué opina de este contexto que vivimos, que son
afortunadamente ya varios estados de la República que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. Sin embargo, y la Corte, lo cual ya tenemos aquí, bueno, sí, un camino, pues sí, avanzado, no vamos a negarlo, pero ¿usted qué impresión tiene de este contexto y de este momento, digamos, al día de hoy, 27 de mayo de 2023? Es un momento muy difícil el que vivimos. Si quieren que les dé mi perspectiva, otra vez recuerdo a Giambattista Vico, que, bueno, creo que lo comenté antes de que saliéramos al aire. Les comento, es un historiador italiano del Renacimiento que controvirtió la posición providencialista de que la historia es un camino, pues, al cielo, digamos, al paraíso, y parecería que en esta visión providencialista, pues todo es avanzar y avanzar y avanzar en la evolución de la humanidad. Y Vico desde entonces señaló que esto no era así, que la historia no era una línea ascendente hasta el cielo, sino que había altas y bajas. Y esto no quiere decir que siempre el eterno retorno del que hablaba él fuera en el mismo punto, sino que es como una espiral en donde hay momentos de avance y otros de retroceso. Y bueno, por ejemplo, los problemas que enfrenta la democracia, cuando se hubiera pensado que llegaran personajes como Trump, como Bolsonaro, como Erdogan, como Putin a ser las cabezas de sus gobiernos, se dan ustedes cuenta que no son pocos. O sea, vivimos un momento en el que se han dado muchos pues autócratas en diferentes partes del mundo. Y esto no solamente amenaza a la democracia, que claro, la democracia pues amenaza las libertades de toda la población, si tienen como efecto las regresiones. Si no hubiera habido un personaje como Trump en Estados Unidos, no hubieran entrado quienes entraron a la Corte de Estados Unidos y no se hubiera borrado la Roe versus Wade. Entonces, por eso tienen importancia estas regresiones autócratas, autoritarias. Y lo que decíamos, que por la libertad y por nuestros derechos se debe luchar siempre, pues me gustaría retomar lo que mencionaba la doctora Idalia respecto a cómo un ministro habló de que evidentemente al ILE del 2007, pues tenía que venir la contrarreforma. Y aquí quiero yo señalar que esta contrarreforma que llevó a que 18 estados pusieran en su constitución el texto del dogma de la Iglesia Católica de garantizar la vida desde la concepción, pues en este proceso participaron todos los partidos de ese momento, los de derecha, obviamente, pero también los de izquierda, quiero decirles, y ahí pueden examinar estado por estado. Entonces, evidentemente, la situación, pues es compleja porque estamos en un proceso, pues prácticamente electoral, porque se han adelantado las elecciones, todas las campañas, pues ya tenemos un año de campañas y todavía se supone que no deberían de haber empezado, pero ya hace un año que empezaron. Entonces, en este escenario, lamentablemente, todos los partidos quieren tener el apoyo de la iglesia mayoritaria del país, como sucedió en la contrarreforma. También toda esta contrarreforma se da en tiempos electorales. Vean ustedes esto y pues debe de tenernos muy atentas
porque resulta que lo que se tiene que exigir es que se legisle en forma congruente con nuestra Constitución. Yo ya había dicho y lo reitero, como defensora de derechos humanos, los derechos humanos, de acuerdo a nuestro artículo 1, son progresivos. Y no han querido ninguno de los partidos hacer la reforma al Código Penal Federal. Insisto, no se ha hecho por razones absolutamente políticas. Y sí, tenemos 3 sentencias de la Corte, pero necesitamos también la legislación correspondiente. A ver, ¿qué ha pasado con Coahuila? Hasta donde yo sé, está la sentencia de la Corte, pero ahí está detenido el asunto. Y bueno, y ahorita más detenido, ¿verdad? Porque pues están en pleno proceso electoral. Pero entonces lo que nos hace falta es pues que haya representantes de la ciudadanía en el Congreso que legislen en la materia. Eso por una parte. Ahora, alguno de los comentaristas, de los comentarios de algún compañero, no recuerdo su nombre, preguntaba sobre el tema del Día de la Madre, tengo entendido. Y me gustaría añadir datos interesantes, históricos, que hay que tomar en cuenta, además de que Vasconcelos, desde el gobierno, como poderoso secretario de Educación Pública, y el periódico Excelsior hizo toda esta campaña en contra de la despenalización del aborto por razones socioeconómicas que estaba impulsando Felipe Carrillo Puerto en 1922. Después continuó esta política contraria a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y se hizo el monumento que también fue una convocatoria de Excelsior, el monumento a la madre. La primera piedra la puso Ávila Camacho en 44, se inauguró en 47 y ahí se puso el lema porque a quien nos amó antes de conocernos. Y yo quisiera destacar también para hacerle un reconocimiento y hacer visible la acción de las mujeres, la acción que encabezó Esperanza Brito, universitaria destacada, para que se modificara ese texto y lo logró hasta 1991 para añadir la frase porque su maternidad fue voluntaria. En efecto, a la que nos amó antes de conocernos, porque su maternidad fue voluntaria. Aquí les quiero decir una realidad que tuve la oportunidad de conocer. Estuve 11 años en la Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México, en donde pude ver la cantidad de casos también de maltrato, hijo no deseado, hijo maltratado. Y si van ustedes a los centros de reclusión, verán que en la historia de estas personas hay violencia y violencia muchas veces pues desde que nacen. Entonces, por todo ello, pues el lema que hemos tenido de que la interrupción legal del embarazo, que debiera ser, repito, a nivel nacional, con la modificación del Código Penal Federal, para que no se hubiera
distingos entre las mujeres que nacemos o que vivimos en un estado y las que viven en otro? Porque ahí se está rompiendo la igualdad jurídica, pues ¿qué cosa pasa? La igualdad de derechos. Este tema es un tema prioritario de salud pública y justicia social. No sé si quedó alguna otra cosa que me hubiera usted comentado o preguntado, Idalia, para contestarla. A propósito de lo que está usted ahorita comentando, Dalia Flores pregunta, me parece muy interesante lo que mencionó, que en unos estados ya es legal la interrupción legal del embarazo, valga la redundancia, dice y pregunta, ¿de qué depende que en unos estados sea legal y en otros no? ¿Cuáles serían las limitantes? ¿Por qué pasa esto? Y es interesante porque creo que las demás personas, pues no tenemos que ser abogados o abogadas, ¿no? Entonces también yo creo, o personas que van conociendo estos temas con más detalle, pero es una pregunta bastante válida y porque parece por sentido común, pero ¿por qué en unos estados sí y en otros no? Pues pasa por lo que acabo de decir, Dalia Flores, porque pues los políticos, los partidos políticos, no quisieron legislar y la reforma al Código Penal Federal, que hubiera evitado todas estas discusiones en cada uno de los congresos estatales. ¿Y por qué no lo han querido hacer? Por razones políticas, única y exclusivamente, porque tienen una alianza, no han querido confrontarse con la Iglesia Católica, básicamente. Porque ustedes saben que se sigue condenando la interrupción legal del embarazo. Claro, claro. Es que comentando precisamente a propósito de lo que ahorita leímos, también aquí, de hecho, ahorita hay otra pregunta similar que dice Alejandra Armenta, dice, ¿el acceso al aborto es un derecho humano? Es muy buena pregunta. Si en México está penalizado el aborto, ¿cómo verlo como un derecho? Por eso precisamente, y qué bueno que lo preguntan, porque tiene que ver con el comentario también y pregunta de la compañera anterior, ese es el tema de fondo. Ese es el tema bastante importante, porque si nos damos cuenta, la palabra derechos sexuales y reproductivos y aborto no se ha querido incorporar en tratados internacionales de importante peso, como incluso la propia Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, afortunadamente se han hecho interpretaciones al respecto para darle congruencia a este tipo de convenciones, a este tipo de contenido a la Constitución. Y lo digo para aquellas personas que dicen de manera muy ligera que los jueces, juezas o quienes interpretan la Constitución es letrista, debe ser letrista. Claro que no. La Constitución tiene contenidos y estos contenidos, la competencia, una de las competencias importantes del Poder Judicial, en este caso de la Corte, es interpretar la Constitución. Y esto fue lo que hizo la Corte en su momento cuando emitió las sentencias en 2021, que ya tenían previos precedentes muy relevantes desde hace muchos años, como nos platicó la doctora Patricia Galeana. Es decir, se pudo consolidar el criterio de 2021 de la Suprema Corte Mexicana gracias a los precedentes que ya existían y que poco a poco, afortunadamente, fueron en una línea progresiva para lograr reconocer y darle contenido a la Constitución y decir en esas sentencias que absolutamente sí es un derecho humano el tema del aborto, la autonomía sexual de las mujeres. Es decir, ahorita voy a procurar que se suba el material a la página de Facebook para que lo vean ustedes, estas sentencias. Y sí, por supuesto que son muy importantes porque precisamente contribuyeron en que se hiciera esta interpretación de contenido y sí, al menos en México, como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia, el acceso al aborto libre, legal y gratuito
como lo interpretó la Corte, claro, sí se considera un derecho fundamental e incluso un derecho humano, porque va vinculado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, va vinculado con el derecho a la salud sexual y reproductiva, va vinculado con la autonomía de las mujeres y creo que por eso es una interpretación bastante afortunada, porque sí se considera como un derecho. Ahora, el tema es que los estados de la República son quienes tienen competencia para regular este aspecto y como dice la autora, tampoco el Código Penal Federal se ha modificado, entonces también tenemos esta traba, pero en un primer paso sí se ha reconocido así. Y sí, el aborto libre, legal y gratuito sí es un derecho. En México, interpretado por la Corte, sí es un derecho. Y eso hay que seguirlo diciendo, hay que seguirlo promoviendo e informando porque al ser reconocido como un derecho, siempre tendrá que ser en progresividad y ya no en regresividad. Y es lo que tenemos que defender porque ya, al menos en este aspecto, la Corte ayuda bastante en la interpretación tan importante que hizo de estos temas, ¿no? Sí es un derecho. Hay que manejarlo así en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, es un derecho. No sé usted qué opinión tiene, doctora Patti. Sí, bueno, yo quisiera decir primero que nada que lo que tenemos que defender, porque es la libertad más grande que puede tener el ser humano, creo yo, es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento de creer o no creer en una religión es lo que se estableció en nuestra Constitución cuando se suprimió al Estado confesional y se estableció un Estado laico. Entonces, lo que no es admisible es que estableciendo nuestra Constitución, fíjense en todas las incongruencias, nuestra Constitución establece la indivisibilidad, universalidad y progresividad de derechos humanos, y sin embargo, hay mujeres en México que tenemos más derechos y otras que no tienen los mismos derechos, lo cual es anticonstitucional. Desde mi punto de vista, repito, no soy abogada ni menos constitucionalista, soy historiadora, pero como ciudadana y defensora de derechos humanos, esa es mi conclusión. No se ha respetado la laicidad del Estado mexicano, porque se adoptó el dogma de fe de una religión, ciertamente la mayoritaria, la religión histórica de los mexicanos, pero que no debe ser la norma para un Estado laico. Entonces, ni se ha respetado la igualdad que debemos de tener todas las mexicanas, de tener los mismos derechos humanos en todo el territorio nacional, ni se ha respetado la laicidad del Estado. Y bueno, ha habido reacciones. Todavía no hace muchos años se quemaron unos libros de texto en el estado de Guanajuato porque hablaban de educación sexual. Imagínense, un siglo después de que Hermila Galindo había solicitado que hubiera esta educación para las mujeres. Y hay una cosa que me parece muy importante que aclaremos. Con esto que se discutía de que la Corte es o no letrista, que fue la palabra que se utilizó. La Corte en nuestro país es un tribunal de la constitucionalidad. O sea, esto habría que hacer toda una conferencia que sería muy interesante de la historia del Poder Judicial, cómo era en la Constitución de 24, cómo cambió en las constituciones unitarias de 36, cómo se estableció en 57 y en 17, y la última reforma a finales del siglo pasado,
que lo convirtió en Tribunal de la Constitucionalidad. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte? La Corte tiene que garantizarnos a toda la ciudadanía que se cumple lo que está en la Constitución. Si después se cambia la Constitución, bueno, pues la Corte tendrá que defender que se cumpla lo que está en la Constitución. La Corte no puede legislar tampoco. La Corte tiene que hacer que se respete el texto constitucional. Y aquí es muy importante por eso que tengamos legisladoras y legisladores que realmente legislen, que redacten en forma clara y precisa las reformas que han hecho a la Constitución. Es una lástima que no se haya tomado en cuenta el trabajo que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para el centenario de nuestra Constitución, en donde se hizo una revisión de nuestra Carta Magna con la cantidad de repeticiones, de diferentes redacciones, de una bola de cosas que han pasado con nuestra Constitución a lo largo de más de 100 años, y cómo es necesario que haya un texto claro para que no se preste a diversas interpretaciones. Ojo, porque esto es motivo también de conflicto y de inestabilidad. O sea, tenemos que tener legisladores y legisladoras que realmente sepan legislar, que se tomen la molestia de estudiar las reformas que van a hacer a la Constitución y no lo que acaba de pasar, de que se hicieron no sé cuántas reformas en 10 minutos sin haber leído nada, porque después, pues queda un galimatías que se presta a múltiples interpretaciones, y esto lo he podido platicar con grandes juristas y constitucionalistas, y de ahí la importancia, repito, de que tengamos un Congreso que represente a la ciudadanía y que legisle con claridad para evitar una serie de interpretaciones que muchas veces pueden causar conflicto. Absolutamente de acuerdo, doctora. Además, recordemos un tema que es toral. Los cargos públicos de ese tipo de nivel, llamémosle así, de legisladores, ministros, ministras de la Suprema Corte, el propio presidente de la República, cargos de organismos autónomos como es el INE, es el INAI, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando toman protesta, dicen que van a hacer valer la Constitución y cumplir con la Constitución, y que si no es así, que el pueblo se los demande. Es decir, su propio cargo per se tiene sustento en la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y al tener esta gran e importante responsabilidad, primero juran cumplir con la Constitución. Vaya, o sea, aquí no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, Claro. es lo que dice la Constitución. Y aquí no es de gustos o de otra cosa, porque, por ejemplo, es muy interesante también lo que usted mencionó, y justo retomo el muy interesante comentario que usted hizo, lo que nos expuso sobre la doctora Graciela Arroyo, que era una mujer religiosa, ¿sí? Con su Virgen de Guadalupe, completamente respetable. Es decir, aquí también hay que acotar una cosa, o bueno, no acotar, perdón, enfatizar, todo lo contrario, enfatizar. No, en un Estado laico se respeta la libertad de credo, de pensamiento, de lo que cada persona, el libre desarrollo de la personalidad, precisamente cómo nos vamos nosotros vinculando nosotras con el mundo, etcétera, en lo individual. Y aquí es interesante porque ella
en su forma, en su desarrollo personal, autónomo, jamás se le cuestionó un credo religioso. Y ella, defendiendo su credo religioso, tenía su propio punto de vista al respecto. Entonces también es importante para evitar polarizar, ¿no? Evitamos polarizar. Una persona puede tener el credo religioso que elija, e incluso cuando hablamos, por ejemplo, de el derecho a la vida desde la concepción, es que siempre se hace una diferenciación. Una cosa es en un ámbito ético, perdón, moral religioso, porque ética es otra cosa, moral religioso, político, si quieren verlo así, y otra cosa ya es cuando hay que legislar y hacer una norma que sea igual para todos y todas, ¿no? Entonces, esa es la muy importante diferencia, y creo que el ejemplo de vida de la doctora Graciela Arroyo nos lo pone muy claro. Nadie está diciendo que vamos a polarizar, y entonces quienes defendemos, bueno, yo no me asumo, yo no soy una persona católica, yo no, pero respeto muchísimo a quienes son, ¿no? Entonces, no, entonces, vaya, que también esto es muy importante porque eso es un estado laico, ¿no? Esta cuestión de que todos, todas podemos tener una forma de vida y de pensamiento libre. Y sí, hay otros comentarios también. Dice la doctora también Gloria Ramírez, dice sobre el tema de cómo, como bien dice la doctora Galeana, es político, existen en la actualidad mujeres encarceladas por aborto, por omisión, razón de parentesco, y conocer la opinión de la doctora Patricia Galeana al respecto. Y bueno, también lo que ya comentó la doctora nos sitúa ante el riesgo de retroceder después de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Dice, gracias por el, bueno, no por el debate, dice, así opina. Y también tenemos aquí sí, ese comentario precisamente. Adriana Sánchez, los derechos reproductivos de las mujeres, Congreso que fue un parteaguas en estos temas, sentaron bases muy importantes, así lo comenta. Guadalupe RDZ, supongo que es Rodríguez, pero mejor lo dejo en RDZ. Muchas felicidades, extraordinaria y excelente sesión. Un fuerte abrazo a la doctora querida Patti Galeana y querida Idalia. Muchas gracias, otro abrazo de vuelta. Y siguen, ya aquí lo pone un poquito, sí, eso del tema de los derechos sexuales y reproductivos. También nos mandan saludos precisamente desde FEMU Guerrero, pues muchos saludos a FEMU Guerrero, dice Adriana Sánchez Díaz, FEMU Guerrero. Mucho gusto en saludar la doctora Patricia Galeana. Y bueno, esos son los comentarios. Y no sé, doctora, creo que ha sido muy interesante el escuchar su opinión en estos temas, y yo reitero el punto de que cuando hablamos de sentencias, me interesa mucho que cuando tocamos temas de derechos de las mujeres y de las niñas principalmente, y uno toral que sí es base de los feminismos absolutamente, es el derecho al aborto libre, legal y gratuito. Absolutamente. Y la no violencia en contra de las mujeres y las niñas, en contra de los feminicidios, de la trata de mujeres, en fin, ¿no? Estos son desde, por supuesto, eso sí son bases de los feminismos, ¿no? Ya podrán tener otras vertientes muy interesantes, siempre muy ricas, pero una de las importantes bases es absolutamente el derecho al aborto libre, legal y gratuito. Al tema, es que es per se el tema fundamental de la igualdad sustantiva. Y no sé, doctora, antes de que cerremos esta muy, de verdad, yo estoy muy agradecida, esta muy importante conferencia que escuchamos de usted y sus opiniones en varios puntos. No sé usted con qué le gustaría, qué tema le gustaría comentar al respecto de esto que hemos charlado esta tarde. Sí, con mucho gusto, Idalia. Bueno, primero que nada, pues agradecer a todas nuestras compañeras que han estado en esta sesión, mandarles muchos saludos y también a todas las que nos escuchan desde las diferentes entidades federativas en donde todavía no pueden ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo y la situación verdaderamente violatoria de los derechos humanos de estas mujeres encarceladas a las que hace alusión la doctora Gloria Ramírez. Es realmente algo infrahumano lo que se ha hecho en muchos de estos casos.
y esto se debería, desde luego, de revertir y de acabar. Y me pregunta que si hay el riesgo de retroceder después de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el riesgo que podríamos tener es si se legisla, si se hacen reformas constitucionales que echen por tierra lo avanzado. O sea, lamentablemente, por eso decíamos que no se puede decir, ya logramos esto y ya esto va a ser para siempre, porque han sido muy importantes las decisiones que ha tenido la Corte, pero ponía yo el ejemplo de Coahuila, en donde no obstante la decisión de la Corte, pues la cuestión está suspendida por razones políticas. Ujú. Y así, por razones políticas, han hecho todo esto. Y si en un momento dado tenemos un Congreso, pues que quiera echar atrás los derechos de las mujeres, pues siempre hay ese peligro y ese riesgo. Por eso es tan importante que pues seamos una ciudadanía informada, activa, y que veamos que realmente lleguen al Congreso personas que representen pues la ética en primer lugar y el compromiso social que debieran tener como legisladoras y legisladores. Entonces, pues este sería mi comentario y yo cerraría pues señalando que el imponerle a criaturas como se ha hecho a menores de edad Ah, que tengan exponiendo su vida, porque no están preparadas para tener un embarazo y sin embargo que hayan hecho esto es un acto de violencia en contra de las mujeres y realmente a mí me parece un acto violatorio de todos los derechos humanos habidos y por haber. O sea, y es violencia aquí, inclusive de las autoridades estatales que imponen ese embarazo. claro, doctora. Además, considerando que estos embarazos en niñas y adolescentes derivan en en niñas indudablemente, en adolescentes, dependiendo de la circunstancia, pero en niñas, estoy hablando de niñas, imagínense ustedes, de 9 años, 10, 11, ¿no? Que son madres, evidentemente deriva de abuso sexual y violación, ¿no? Evidentemente. Entonces, no hay duda, no hay consentimiento reconocido al respecto. Eso es gravísimo. Es gravísimo y pues eso, yo creo que ya nos queda muy poquito y qué lástima porque, digo, son temas que de verdad teniendo a la doctora Patti Galeana, la doctora Patricia Galeana, pues sin duda, que cuántos temas, ¿no? Podríamos seguir comentando sobre este punto toral que comentaba la compañera, si hay que verlo como un derecho humano, absolutamente sí, partamos de eso, porque de ahí vamos a tener esa conciencia. Cuando somos conscientes de que tenemos un derecho, hay que defenderlo. Entonces, cuando nos quieren manipular y decir que el derecho al aborto no lo es, ahí ya viene la primera trampa en el lenguaje también, ¿no? Y que solo pertenece a ciertos sectores, también ahí viene otra trampa. En fin, yo creo que aquí lo importante es verlo como un derecho humano que es indivisible, universal, ¿no? Y que si bien algunos países o estados no lo consideran así, tenemos que partir desde la bandera, desde la premisa de que sí, absolutamente lo es, hay que luchar por él, hay que defenderlo. Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente, sobre todo a la doctora Patricia Galena, que está aquí presente, la oportunidad de que en estos 10 años ha habido este espacio para este taller de las sentencias de derechos humanos, nos juzgan a todos, todas, todes, y cómo en estos 10 años hemos visto esta muy interesante evolución, al menos en el caso de México, del derecho al aborto libre, legal y gratuito, porque hace unos años platicábamos todavía
temas donde no podíamos considerar o afirmar que la Corte pudiera dar esta importante sentencia, esas importantes sentencias de 2021, pero lo vamos viendo desde 2013 hacia acá, también paso a pasito hemos visto que sucede, y por eso pues podemos tener estos como también testimonios, y que las sentencias de esta índole también son memoria histórica, ¿eh? También son memoria histórica. Es una sentencia de derechos humanos de este tipo bueno, todas, pero este tipo de casos tan paradigmáticos también tienen que ser memoria histórica. O sea, 2007 fue memoria histórica para México, las anteriores también han sido memoria histórica y se van construyendo este sistema de precedentes que por eso no podemos permitir que venga en regresividad. Y bueno, yo les agradezco muchísimo, doctora Patricia Galeana, todo mi cariño y agradecimiento de verdad, de siempre, admiración. Le Muchas aprecio bastante gracias. su tiempo. Y muchas felicidades por este 10º Muchas año gracias. del taller de la doctora Pérez Fernández Ceja. Que haya muchísimos años más. Muchas gracias, doctora Patricia Galeana, a la FEMU también, absolutamente, a la FEMU también. Doctora Mireya también, todos mis cariños y a todas las compañeras. Y bueno, pues seguimos aquí adelante y no dejen de ver la cartelera del museo. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos y todas.